El zoológico ocultaba algo, hasta que todos vieron las lágrimas del elefante. Desde el día en que llegó al parque, Marta se convirtió en mucho más que una simple elefanta. Era una presencia luminosa, una expresión viviente de ternura y curiosidad que cautivaba a cualquiera que se acercara a su recinto. Había llegado siendo apenas una cría, vulnerable y desorientada, con pasos torpes y una mirada que buscaba constantemente algo que ya no estaba, la seguridad de su madre. Sin embargo, con el tiempo, los cuidadores del zoológico se encargaron de ofrecerle un entorno donde pudiera crecer protegida, acompañada y rodeada de afecto. Su transformación fue lenta pero evidente. Lo que al principio parecía un animal tímido y distante, se convirtió en una elefanta juguetona, traviesa y sorprendentemente comunicativa. Marta desarrolló un comportamiento tan único que los empleados del parque esperaban con entusiasmo cada interacción con ella. A veces escondía los baldes de agua solo para observar la reacción de los cuidadores, y en otras ocasiones levantaba su trompa hacia los visitantes como si intentara saludarlos personalmente. Aquella mezcla de inocencia y picardía la volvió inolvidable. Los niños la adoraban. Los turistas la fotografiaban sin descanso y los trabajadores contaban historias sobre ella como si hablaran de un viejo amigo. Con el paso de los años, Marta no solo creció en tamaño, sino también en carácter. Aprendió a reconocer las voces de quienes la cuidaban, diferenciaba los horarios del parque e incluso anticipaba rutinas que se repetían diariamente. Cuando veía llegar a su cuidador favorito, movía las orejas con entusiasmo, un gesto que todos interpretaban como su forma de sonreír. Aquella elefanta había construido un puente emocional tan fuerte con las personas que la rodeaban, que era imposible no sentir cariño por ella. Sus momentos de juego durante los baños, su forma de chapotear en el agua o su costumbre de acercar la cabeza a las rejas para recibir caricias se convirtieron en escenas habituales del parque, casi un ritual diario. Quienes trabajaban allí afirmaban que Marta tenía una sensibilidad especial, capaz de percibir estados de ánimo y acercarse más a aquellos que parecían tristes o cansados. Con el tiempo, Marta se transformó en la joya del zoológico, un símbolo de resiliencia y ternura que acompañó a varias generaciones de visitantes. Los años pasaron, pero su esencia permaneció intacta. Seguía siendo la misma elefanta curiosa que encontraba razones para jugar aún en los días más comunes. Su historia, marcada por pérdidas tempranas y por una lenta reconstrucción emocional, hacía que cada gesto de cariño que ofrecía resultara aún más valioso. Para el zoológico, Marta no era un animal más, era un capítulo vivo en la historia del parque, una prueba de que incluso los seres más grandes pueden tener corazones profundamente sensibles. Su vida estaba llena de momentos que merecían ser recordados, y todos creían que su alegría sería eterna. El cambio en Marta ocurrió de un día para otro, desconcertando por completo a los cuidadores que la conocían desde hacía años. La elefanta, antes tan activa y curiosa, comenzó a aislarse en silencio, permaneciendo largas horas inmóvil en una esquina de su recinto. Primero dejó de jugar, luego dejó de interactuar y finalmente empezó a rechazar la comida. Cada intento de los cuidadores por animarla terminaba en fracaso, y su mirada, antes llena de vida, se apagaba un poco más cada día. Las lágrimas que recorrían su rostro sorprendían incluso a los más experimentados, pues no había explicación física para aquel declive repentino. Los exámenes clínicos no mostraban enfermedad alguna, y aún así su salud se deterioraba con rapidez. La tensión en el zoológico crecía, porque todos sabían que un elefante que deja de comer corre un serio riesgo de colapsar. Nadie entendía qué podía estar consumiéndola por dentro, pero algo era evidente. Marta parecía esperar algo que no llegaba, como si su corazón recordara una ausencia que nadie más lograba identificar. Su silencio se volvió casi tan angustiante como su debilidad, y una sensación de urgencia se instaló entre los cuidadores, que temían que ella no resistiera por mucho más tiempo. El día en que aquel visitante desconocido cruzó el portón del zoológico, el ambiente pareció cambiar de inmediato. Los cuidadores no entendían quién era ni por qué había sido autorizado a entrar justo en medio de la crisis de Marta. Sin embargo, lo que realmente los dejó sin palabras fue la reacción de la elefanta al verlo. Marta, que llevaba días sin fuerzas para ponerse de pie, levantó la cabeza con una atención que nadie había visto desde su declive. Sus ojos se abrieron como si reconocieran algo imposible, y un silencio tenso envolvió el recinto. Nadie sabía quién era ese hombre, pero su presencia había despertado algo profundo en ella. A medida que el visitante se acercaba al recinto, los cuidadores notaron algo que ninguno se había atrevido a considerar. Marta no estaba simplemente reaccionando a una presencia humana cualquiera, sino a un recuerdo que llevaba años guardado en silencio.
El hombre caminaba con cautela, como si conociera muy bien el peso de ese momento, y sus ojos no se apartaban de los de la elefanta. Sin pronunciar una palabra, parecía estudiar cada movimiento de Marta, como si buscara señales de reconocimiento en los gestos que ella misma había perdido con el tiempo. Ese instante bastó para que los cuidadores comprendieran que aquel visitante conocía un fragmento de su historia que nunca había sido contado del todo. El pasado de Marta, aunque documentado en parte, guardaba vacíos que nadie había logrado llenar. Había llegado al parque siendo apenas una cría, traumatizada y desconfiada, y durante años se creyó que su resistencia inicial era apenas una consecuencia de la pérdida de su madre. Sin embargo, aquel hombre parecía saber más. Cada paso que daba despertaba en Marta una mezcla de inquietud y esperanza, como si algo dentro de ella reconociera su voz incluso antes de escucharlo. Era evidente que ese vínculo no había surgido allí, sino mucho antes, en un capítulo olvidado de su juventud que nadie en el zoológico había presenciado. Cuando finalmente el visitante pronunció su nombre, el ambiente cambió por completo. No era un cuidador más ni un especialista contratado. Era alguien que había formado parte de la etapa más vulnerable de la vida de Marta, alguien que había estado presente cuando ella aprendía a confiar de nuevo. Su llegada no era una coincidencia, sino la respuesta a una llamada silenciosa que los cuidadores no habían sabido interpretar. Y mientras Marta se acercaba lentamente, quedaba claro que la verdad que él traía consigo estaba a punto de revelar un pasado que explicaría no solo su declive, sino también la profundidad de su corazón. El reencuentro marcó el inicio de una transformación que nadie en el zoológico habría creído posible. Desde el primer acercamiento, Marta comenzó a recuperar fuerzas como si la presencia de aquel hombre hubiera encendido nuevamente algo dentro de ella. Su apetito regresó poco a poco. Sus movimientos se hicieron más firmes y su mirada, antes apagada, volvió a reflejar curiosidad y confianza. Los cuidadores observaban con asombro cómo la elefanta retomaba rutinas que había abandonado por completo, acercándose al recinto con una suavidad que recordaba a los días en que su alegría iluminaba el parque. A medida que pasaban los días, la conexión entre ambos se hacía más evidente y profunda. El hombre hablaba con ella en un tono familiar, casi íntimo, y Marta respondía con gestos que revelaban un reconocimiento que iba más allá del tiempo. No era solo una recuperación física, era como si su espíritu recobrara una parte de sí mismo que había permanecido dormida. Para los cuidadores, la escena se convirtió en una lección silenciosa sobre la fuerza de los vínculos que los animales pueden guardar para siempre. Y aunque la explicación final sobre su tristeza permaneció como un misterio para muchos, el resultado era innegable. Marta había encontrado, en ese reencuentro, la razón para volver a vivir.